En una pequeña casa, al final de una calle olvidada, vive un hombre de 94 años, que carga con un secreto que nadie quiso escuchar durante décadas. Su nombre es Don Antonio Ramírez, y lo que está a punto de revelar cambiará para siempre la forma en que entiendes el verdadero costo de la guerra. Durante 70 años, este anciano intentó contar su historia, pero las puertas se cerraban. Las miradas se desviaban. El mundo estaba demasiado ocupado para escuchar a un viejo veterano con lágrimas en los ojos. Hasta hoy, lo que don Antonio me reveló en las últimas 3 horas de conversación me dejó sin palabras. Y te advierto, esta historia contiene momentos que te harán llorar, momentos que te harán reflexionar sobre el valor de cada vida humana, y un mensaje final que todos necesitamos escuchar en estos tiempos. Antes de continuar, si esta introducción ya te ha tocado el corazón, por favor déjame un like ahora mismo y suscríbete al canal activando la campanita. Te prometo que los próximos 27 minutos cambiarán tu perspectiva sobre la vida, el sacrificio y el verdadero significado del perdón. No te vayas. Esta historia necesita ser escuchada. Permíteme llevarte al año 1948. Antonio tenía apenas 17 años. Sus ojos brillaban con la inocencia de quien aún no había visto el rostro verdadero de la humanidad. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde todos se conocían por su nombre, donde las puertas nunca tenían cerradura. «Yo quería ser maestro», me dijo don Antonio con una voz quebrada por la emoción. Tenía libros debajo de mi cama, estudiaba cada noche con una vela. Mi madre me decía que yo iba a ser alguien importante en la vida. Pero entonces llegó el reclutamiento. Una mañana de septiembre, 3 hombres uniformados tocaron a su puerta. Su madre lloró. Su padre apretó los puños en silencio. Antonio tenía 48 horas para reportarse al cuartel. Recuerdo que mi hermana pequeña, María, tenía solo 8 años. Me abrazó las piernas y me dijo: «No te vayas, Antonio, tengo miedo». Yo le acaricié el cabello y le prometí que volvería pronto. Le prometí que volvería para su cumpleaños número 9. Su voz se quiebra completamente al recordar esto. Las lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas arrugadas. Nunca pude cumplir esa promesa. Los primeros meses en el frente fueron de entrenamiento brutal. Jóvenes que apenas sabían afeitarse aprendían a desarmar rifles, a cavar trincheras, a matar. Antonio me mostró una fotografía amarillenta de su pelotón. 18 rostros sonrientes, muchachos con toda la vida por delante. De estos 18, señaló con su dedo tembloroso, solo 3 volvimos con vida, y ninguno volvió siendo la misma persona. La guerra lo cambió todo. El invierno de 1949 fue especialmente cruel. Las temperaturas bajaban a menos 20 grados. Los soldados dormían en trincheras congeladas, abrazados entre ellos para no morir de hipotermia. La comida escaseaba. Muchos días solo había una lata de sopa aguada para compartir entre 10 hombres. Pero el frío no era lo peor, susurró Antonio. Lo peor era el silencio antes del ataque. Ese silencio donde sabes que en minutos muchos de tus hermanos estarán muertos, y no sabes si tú serás uno de ellos. Y entonces llegó el 14 de marzo de 1950, el día que cambiaría su vida para siempre, el día que lo perseguiría en sus pesadillas durante los siguientes 74 años. Era un amanecer gris. La niebla cubría el valle como un manto de fantasmas. Antonio y su pelotón habían recibido órdenes de avanzar y tomar una posición estratégica en la colina norte. Nadie sabía que era una trampa. Comenzamos a escalar la colina. Yo iba en el medio de la formación. Mi mejor amigo, Carlos, iba delante de mí. Habíamos crecido juntos. Jugábamos fútbol en las calles polvorientas de nuestro pueblo. Él me había enseñado a silbar. Yo le había enseñado a leer. La emboscada comenzó sin previo aviso.
El sonido era ensordecedor. Explosiones por todas partes, gritos, órdenes confusas, el humo lo cubría todo. Antonio cayó al suelo, buscando protección detrás de unas rocas. Escuché a Carlos gritando mi nombre. Lo vi a 5 metros de distancia, herido, arrastrándose hacia mí. La sangre manchaba la nieve. Estiró su mano hacia mí. Nuestros ojos se encontraron. Don Antonio hace una pausa larga. Sus manos tiemblan violentamente. Se limpia las lágrimas con un pañuelo gastado. Yo me quedé paralizado. El miedo me congeló. Los disparos venían de todas direcciones. Mi instinto me gritaba que me quedara donde estaba, que moverme significaba morir. Y entonces Carlos dejó de moverse. Su mano cayó sobre la nieve. Sus ojos seguían mirándome, pero ya no había vida en ellos. Ese momento me ha perseguido cada día de mi vida, cada maldito día. ¿Podría haberlo salvado? Debí haber corrido hacia él. ¿Soy un cobarde? ¿Soy un asesino por no hacer nada? El combate duró 3 horas. Cuando el silencio finalmente regresó, 23 soldados habían muerto. Antonio sobrevivió sin un rasguño físico. Pero algo dentro de él murió ese día junto a Carlos. Pasaron los meses. La guerra continuaba sin piedad. Antonio peleó en 12 batallas más. Vio cosas que ningún ser humano debería ver. Hizo cosas que ningún ser humano debería hacer. Porque en la guerra, me explicó, no eres tú mismo. Eres un animal tratando de sobrevivir. En una ocasión, continuó con la voz casi inaudible, capturamos a 3 soldados enemigos. Eran jóvenes como nosotros. Uno de ellos no tendría más de 16 años. Lloraba llamando a su madre. Nuestro comandante nos ordenó ejecutarlos. Yo no pude hacerlo. Bajé mi arma. Pero otros sí lo hicieron. Y yo me quedé ahí mirando, sin hacer nada. Otra vez sin hacer nada. ¿Ves el patrón? Toda mi vida ha sido quedarse paralizado mientras el horror sucede frente a mis ojos. La guerra terminó en 1951. Antonio regresó a su pueblo, pero el pueblo ya no era el mismo. O tal vez él era quien ya no era el mismo. Su casa seguía ahí. Su madre lo abrazó y lloró durante horas. Su padre le dio un apretón de manos firme, sin palabras. Su hermana María, ahora de 11 años, lo miró con ojos extraños, como si fuera un desconocido. Yo había prometido volver para su cumpleaños número 9, recordó Antonio. Volví cuando ya tenía 11, 2 años robados, 2 cumpleaños perdidos. Ella creció sin su hermano mayor, y cuando volví, yo ya no era su hermano, era otra persona, una persona rota. Intentó rehacer su vida, consiguió trabajo en una fábrica. Se casaba con una mujer buena llamada Elena en 1953. Tuvieron 2 hijos. Desde afuera parecía que Antonio había logrado dejar la guerra atrás. Pero las pesadillas nunca cesaron. Cada noche Carlos extendía su mano pidiendo ayuda. Cada noche Antonio se quedaba paralizado. Cada noche despertaba gritando, cubierto en sudor. Elena intentó ayudarme. Me suplicaba que hablara con alguien, que buscara ayuda. Pero en esos tiempos los hombres no hablaban de sus emociones. Si sufrías, lo guardabas para ti. Si llorabas, eras débil. Así que yo me tragaba el dolor. Me lo tragaba cada día. Y me estaba ahogando por dentro. Su matrimonio comenzó a deteriorarse. Antonio se volvió distante, irritable. Bebía para olvidar, pero el alcohol solo hacía que los recuerdos fueran más vívidos, más dolorosos. Sus hijos crecieron con un padre ausente, un fantasma que vivía en la misma casa, pero no estaba realmente ahí. Perdí 20 años en ese infierno silencioso, admitió. 20 años donde estaba físicamente presente pero emocionalmente muerto. Mis hijos me temían. Mi esposa se resignó a vivir con un extraño. Y yo solo quería dejar de sentir. Intentó hablar en varias ocasiones. Fue a la oficina de veteranos, pero le dijeron que llenara formularios y esperara.
Fue a su iglesia, pero el sacerdote le dijo que rezara y tuviera fe. Intentó hablar con otros veteranos, pero todos estaban encerrados en sus propios tormentos, demasiado perdidos en sus propias guerras internas para ayudar a otro. Nadie quería escuchar. Nadie quería saber los detalles. La gente me daba palmadas en la espalda y me decía gracias por tu servicio, pero esas palabras estaban vacías. No querían saber sobre Carlos. No querían saber sobre el chico de 16 años. No querían saber sobre las noches sin dormir, sobre los gritos que escuchaba en mi cabeza, sobre la culpa que me comía vivo. Los años pasaron. Antonio llegó a los 60, luego a los 70. Sus hijos crecieron y formaron sus propias familias. Su esposa, Elena, murió en 2003, llevándose con ella el poco amor que aún existía en la vida de Antonio. Y él quedó solo, completamente solo con sus demonios. Durante años deseé morir, confesó sin vergüenza. Pensaba en formas de hacerlo, rápidas, indoloras, pero era demasiado cobarde incluso para eso, el mismo cobarde que no pudo ayudar a Carlos, el mismo cobarde de siempre. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Hace 3 años, a los 91 años, Antonio recibió una carta que había viajado durante décadas, perdida en el sistema postal, pasando de oficina en oficina. Era de Carlos, escrita la noche antes de la batalla donde murió. Con manos temblorosas, Antonio saca la carta de un sobre amarillento y me la muestra. La tinta está descolorida, el papel frágil como las alas de una mariposa. Me pide que la lea en voz alta. Y yo lo hago, luchando contra mis propias lágrimas. Querido Antonio, si estás leyendo esto, significa que no sobreviví a la batalla de mañana. Quiero que sepas algo importante. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de que tú sobrevivas cargando con culpa que no te corresponde. Conozco tu corazón, hermano. Sé que si algo me pasa, te culparás a ti mismo. No lo hagas. La guerra nos pone en situaciones imposibles. Si muero mañana, no será tu culpa. Fue mi destino, no tu fracaso. Vive, Antonio, vive por los dos. Sé el maestro que siempre soñaste ser. Enamórate, ten hijos, ríe. Por favor, ríe por mí. Y si alguna vez sientes que me fallaste, recuerda esto. Fuiste el mejor amigo que alguien podría pedir. Me hiciste mejor persona. Y donde quiera que vaya después de esto, llevaré tu amistad conmigo. Te perdono por todo lo que creas que hiciste mal. Ahora perdónate tú mismo, tu hermano para siempre, Carlos. El silencio en la habitación es absoluto. Puedo escuchar mi propio corazón latiendo. Antonio llora abiertamente ahora, sin intentar esconderlo. 74 años, susurra. 74 años esperé estas palabras. Y ahora que las tengo, me doy cuenta de todo el tiempo que desperdicié, todo el amor que rechacé, todas las oportunidades de ser feliz que dejé pasar porque creía que no lo merecía. Pero la historia no termina ahí, porque después de recibir esa carta, Antonio tomó una decisión. A los 91 años, decidió que aún no era demasiado tarde para vivir. No era demasiado tarde para honrar la memoria de Carlos de la manera correcta. Comenzó a escribir. Todas las noches, con una letra temblorosa, escribía sus memorias. Escribió sobre Carlos, sobre los otros compañeros caídos, sobre el chico de 16 años, sobre todas las cosas que había guardado en silencio durante décadas. Y cuando terminó, compiló todo en un libro manuscrito. Luego hizo algo aún más valiente. Buscó a las familias de sus compañeros caídos. Muchos habían muerto, pero algunos hijos y nietos aún vivían, y Antonio fue casa por casa compartiendo historias sobre padres y abuelos que estos descendientes nunca conocieron. Les conté cómo era su padre antes de la guerra. Les conté sus chistes favoritos, sus canciones favoritas, sus sueños. Les di algo que no tenían,
una imagen completa de quiénes fueron estas personas antes de que la guerra se los llevara. Antonio también encontró al hermano del joven soldado de 16 años. El hombre tenía ahora 83 años. Durante más de 7 décadas había culpado al ejército enemigo por la muerte de su hermano. Pero cuando Antonio apareció en su puerta, confesando su presencia en ese momento, compartiendo su propio tormento, algo extraordinario sucedió. Nos abrazamos. 2 ancianos que habían sido enemigos hace 70 años, llorando en los brazos del otro. Él me dijo que su hermano no habría querido que yo cargara con esa culpa. Me dijo que perdonaba, y por primera vez en mi vida sentí que tal vez yo también podría perdonarme. Ahora, a los 94 años, Antonio dedica su tiempo a visitar escuelas. Habla con los jóvenes sobre la guerra, sobre sus consecuencias, sobre el verdadero costo que nadie menciona en los libros de historia. No habla de heroísmo ni de glorias, habla de terror, de pérdida, de trauma, de las formas en que la violencia rompe el alma humana. Los jóvenes me escuchan, dice con una pequeña sonrisa. Ellos no me interrumpen, no me dicen que olvide. Me hacen preguntas, quieren entender, y eso me da esperanza, esperanza de que tal vez las futuras generaciones sean más sabias que nosotros. Antonio me muestra cartas de estudiantes que ha conocido, cientos de ellas, cartas de agradecimiento, cartas compartiendo cómo su historia los impactó, cartas prometiendo trabajar por la paz. Una carta en particular lo hace llorar cada vez que la lee. Es de una joven de 16 años que estaba considerando unirse al ejército por razones económicas. Después de escuchar a Antonio, decidió buscar otro camino. Ella me escribió: «Señor Antonio, usted salvó mi vida sin saberlo, porque si hubiera ido a la guerra y hubiera sobrevivido, habría sido como usted, muerta en vida durante décadas. Gracias por tener el valor de compartir su dolor para que otros no tengamos que sufrir el mismo destino». Esa carta, dice Antonio sosteniendo el papel contra su pecho, esa carta es la redención que busqué durante toda mi vida. No pude salvar a Carlos, no pude salvar al chico de 16 años, pero salvé a esta joven, y si solo salvé a una persona, si solo una vida se preservó gracias a mi historia, entonces todo mi sufrimiento tuvo significado. Le pregunto, ¿qué mensaje final quiere compartir? ¿Qué quiere que el mundo sepa? Se toma su tiempo para responder, eligiendo cada palabra con cuidado. Quiero que la gente entienda que los veteranos no somos héroes, somos sobrevivientes, y muchos de nosotros no sobrevivimos completos. Llevamos heridas invisibles que sangran durante décadas. La sociedad necesita crear espacios seguros donde podamos sanar. Necesitamos que nos escuchen sin juzgar, sin minimizar, sin decirnos que dejemos el pasado atrás. Pero también quiero decir algo a las personas jóvenes. La guerra nunca es la respuesta. Nunca. No importa lo que te digan los políticos, los generales, los medios. La guerra solo crea más dolor, más trauma, más personas rotas como yo. Si mi historia sirve para que aunque sea una persona rechace el camino de la violencia, entonces valió la pena contarla. Y luego agrega algo que me sorprende. También quiero decirles a las personas que están cargando con culpa, con trauma, con secretos que los están destruyendo por dentro. Hablen, busquen ayuda. No esperen 74 años como yo. No desperdicien sus vidas siendo prisioneros de su pasado. El perdón es posible. La sanación es posible, pero tienes que dar el primer paso. Y ese primer paso es abrir tu boca y decir: necesito ayuda. Antes de irme, Antonio me muestra una última cosa. En su pequeño jardín ha plantado 19 árboles, uno por cada compañero que murió en su pelotón, incluyendo a Carlos, y uno más. Este último árbol
explica señalando un pequeño roble. Es por el joven que yo era antes de la guerra. Ese joven murió también. Nunca se convirtió en el maestro que soñaba ser, nunca vivió la vida que había planeado. Pero plantando este árbol, le digo adiós. Le agradezco por sus sueños y le prometo que el tiempo que me queda en este mundo lo viviré en su honor. Esta es la historia que nadie quiso escuchar durante 74 años. La historia de un hombre que perdió la guerra, perdió la paz, perdió décadas de su vida, pero finalmente encontró la redención en lo único que realmente importa: conectar con otros seres humanos, compartir nuestra vulnerabilidad y usar nuestro dolor para evitar que otros sufran lo mismo. Don Antonio Ramírez tiene 94 años. Físicamente es frágil, pero espiritualmente, finalmente, es libre. Y su mensaje es claro: nunca es demasiado tarde para buscar sanación. Nunca es demasiado tarde para hablar. Nunca es demasiado tarde para vivir. Si alguien está viendo esto, me dice mirando directamente a la cámara con ojos llenos de sabiduría ganada a través del sufrimiento, y está cargando con secretos, con culpa, con dolor que cree que nadie entenderá, por favor escucha. Mereces sanar, mereces paz, mereces vivir completamente. No cometas mi error de esperar décadas. Busca ayuda hoy. Habla hoy, vive hoy, porque mañana no está garantizado para ninguno de nosotros. Y con esas palabras, esta humilde casa al final de una calle olvidada se convierte en lo que siempre debió ser: un templo de verdad, un refugio de sanación, un recordatorio de que las historias más importantes son aquellas que casi nadie quiere escuchar. Porque a veces las verdades más profundas vienen de las voces más ignoradas. Si esta historia te tocó el corazón como tocó el mío, por favor compártela. Alguien que conoces necesita escucharla. Alguien está cargando con su propio Carlos, con su propia culpa, con su propio silencio. Y tal vez, solo tal vez, las palabras de don Antonio sean el empujón que necesitan para buscar ayuda. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Y si tú o alguien que conoces es un veterano luchando con trauma, recuerda: no estás solo. Hay ayuda disponible. Mereces paz. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias que necesitan ser contadas. Porque las voces que el mundo ignora son a menudo las que más necesitamos escuchar. Hasta la próxima. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para sanar.